Bueno, ya ha llegado la hora de este Café La República y recibo encantado, luego de una hermosa travesía, a mi amigo Santiago Kovadlov. ¿Cómo estás, Santiago? ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás? Buen domingo y buen vermut. Por lo que veo, muy bien provista esta mesa, ¿eh? Qué bueno. Muy bien provista. Qué bueno. Bueno, hoy tenemos, antes que nada, que festejar, brindar, ¿no? Porque ayer la travesía, un encuentro con músicos y poetas que hiciste junto a Ana Chávez y Federico Mouján, en ese lugar maravilloso, en el Templo Libertad, que pudimos ver por streaming, realmente, bueno, a mí me dejó un sabor alegre, un sabor entusiasta, ¿no? Cuánto te agradezco en nombre de los tres esa vivencia, la de haber advertido que la conjunción de música y poesía en una propuesta como la que llevamos a cabo ayer por la noche, ante todo siembra alegría. Quizás porque la alegría no es tanto un sentimiento de jolgorio o de un fervor entusiasta, sino la emoción profunda que genera la intimidad del encuentro con uno, con el misterio de la belleza que proviene de la música en su alianza con la palabra, ¿verdad? Claro. Alguna vez te he escuchado, Santiago, decir, me lo has dicho a mí, que lo extraño no es la muerte, sino lo extraño es la vida, ¿no? Lo maravilloso de la vida, la magia de la vida, ¿no? Así lo creo. Yo creo que si hay un milagro, si hay algo que caracteriza un milagro, es su irrepetibilidad, el hecho de su singularidad. Y haber sido uno por una única vez es verdaderamente milagroso. Por lo tanto, morir es de alguna manera estar sujeto a esas leyes de la biología que fatalmente afectan todo lo viviente, como de algún modo lo recordaba hoy nuestra Diana Cohen-Agret. Sí. Pero haber sido excepción de esa fatalidad que es la sujeción a lo puramente biológico, haber podido ser seres como somos los humanos, capaces de la perplejidad, del asombro, del sentimiento, de la belleza, ese milagro es preciso subrayarlo y tiene muchísimo que ver con la libertad. Claro. Vos sabés que lo sentí así recordando, después de oírlo a Claudio Fantín, después de oír tu editorial, después de oírla a Diana, pensaba en aquella sentencia de Jean-Paul Sartre que dice: si importa mucho lo que la historia ha hecho del hombre, más importa lo que el hombre es capaz de hacer con lo que la historia hizo de él. Mucho más, porque ahí la decisión de construirse, de hacer algo con lo que las circunstancias nos imponen, es fundamental. Y hoy lo vinculaba, venía pensando en eso, al papel que la crítica y la autocrítica juegan en lo que hace a las posibilidades de generar consensos en el campo político ante situaciones extremas de peligro para el sistema republicano, como lo recordaba Claudio Fantín, lo recordaba vos mismo al hacer referencia a una epidemia antidemocrática. Y lo que quería era, bueno, proponerte como tema de intercambio entre nosotros, ¿en qué términos entendés vos que debe llevarse a cabo la política ante situaciones de riesgo extremo para el sistema institucional en el cual estamos viviendo? Claro. Si no es acordando con los adversarios lo que no se puede acordar con los enemigos. Con los adversarios, ¿qué se puede lograr? Tal vez se pueda, me pregunto y te pregunto, posponer las diferencias que se tiene con ellos en favor de la defensa primordial del sistema, que pone en riesgo la posibilidad de la disidencia y la libertad de expresión. Claro. Posponer lo sectorial en favor del patrimonio común, del bien común. A mí, Santiago, lo que vos me decís, por supuesto lo comparto totalmente. Creo que tenemos en todo caso, un dilema que está
que está en este momento impregnando la discusión sobre la posibilidad de un acuerdo, que es ¿se puede o no se puede acordar con un sector político que no cree en la democracia? Porque yo creo que en el fondo lo que está en discusión es esto, ¿no? Es decir, se puede llegar a un acuerdo, porque ¿quién puede estar en contra de la necesidad de actuar juntos frente a un problema tan grave como es la crisis del coronavirus, más sumado a la crisis terminal de la economía y de la situación social argentina? ¿Quién podría estar en contra? Sin duda, uno diría que desde el punto de vista de una posición flexible, lúcida, abierta a la comprensión de lo que es la adversidad, nadie. Pero para esto hace falta algo, y es coincidir en que sucede lo que vos decís que pasa. ¿Por qué? Porque los enemigos de la democracia tienen un diagnóstico completamente diferente de aquello que en los términos de tu conversación con Diana Cohen-Agred se llamaba el mal. El mal, para la intransigencia antirrepublicana, lo representan las instituciones liberales del país, que se apoyan en una justicia independiente, en una constitución que pide la sujeción del poder político a la ley, y en el desarrollo de una economía que aspira a conciliar el progreso con la ética, la educación con la libertad cívica, en fin, ¿no es esto? Claro, yo estaba pensando en esto que decía Claudio Fantini, ¿no? Que sí, la diferencia que hay entre Lula y el kirchnerismo, que él decía son completamente distintos. Por eso, cuando uno ve esa reunión, cuando uno observa que se ha realizado esta reunión entre Fernando Enrique Cardoso y Lula, dice, Brasil tiene una oportunidad. En la Argentina todavía no vemos eso. Claro, bueno, vos allí estás hablando de dos hombres que son capaces de sostener sus diferencias profundas en el marco de un acuerdo aún más profundo, que es la defensa del sistema. Claro. Entonces, esto es muy interesante porque para que las diferencias, las oposiciones y contraposiciones puedan pronunciarse, deben estar apoyadas en un repertorio de valores compartidos básicos, que son ¿cuáles? Y las que hacen de la palabra el recurso para buscar acuerdos y desacuerdos, para manifestar cercanías y distancias, pero sobre la base de un entendimiento primario, y es que el sistema político dentro del cual se quiere vivir es el mismo. Claro. Marcos Novaro, leí una columna interesantísima donde decía que la alternativa de la Argentina es el acuerdo de los moderados. Es decir, buscar, a pesar del extremismo kirchnerista, buscar a aquellos moderados que estén dispuestos a hacer un pacto de salvación del país, porque estamos hablando de eso finalmente, ¿no, Santiago? Déjame volver a tu editorial. Vos hacías referencia a la necesidad. Che, tiene mucho hielo este vermut. ¿Me permite que le saque un poquito de... Saque. Está. Gracias. Me quedo con una aceituna y desecho un hielito. Bueno, pero volviendo, mira. Sí. Vos decías en el editorial, instituciones fuertes y no figuras carismáticas. Yo creo que esto es lo que importa subrayar en una conversación como la nuestra. Tiene que haber un acuerdo básico acerca de que las investiduras representan consensos mayoritarios y minoritarios, pero no son equivalentes a las personas sobre las que recae esa responsabilidad. Mientras que la figura carismática disuelve la investidura como representación y la transforma en sinónimo de su persona. Claro. Entonces, esto es fundamental porque si Cardoso y Lula pueden aproximarse en este momento, es porque reconocen ambos
que hay un riesgo que amenaza la posibilidad de que sigan siendo ellos adversarios. Tal cual, tal cual. Que el riesgo, claro, porque ¿qué es lo que está en peligro? Y bueno, si vos y yo vamos a ser adversarios y no enemigos, es imperioso que vivamos dentro de un sistema que tolere la disidencia, que tolere la diferencia, ¿no? Y esto es precisamente lo que ocurre. Fíjate, vos lo mencionaba también Fantini muy bien, el caso de la Moncloa de España, el caso de Alfonsín y Duhalde, de Portugal, ¿no es cierto? Es decir, de sectores que deponen por un momento, como ocurrió con Chirac en Francia, sectores que no tienen coincidencias muy importantes, que tienen disidencias significativas, posponen por un momento el ejercicio de esa contraposición para privilegiar las condiciones de posibilidad de seguir difiriendo o disintiendo en el ejercicio de sus derechos interpretativos a la realidad. Pero para esto hay que tener un sistema común. Un sistema común. De lo contrario, ingresamos al terreno que vos también caracterizabas, ¿no?, como epidemia antidemocrática, que es la renegación del sistema, la posibilidad de que podamos seguir diciéndonos recíprocamente sí, pero, pero, no, pero. Claro. Sí, yo noto en algunos analistas políticos últimamente que hay una especie de nueva teoría de los dos demonios, ¿no? Es decir, hay quienes dicen el acuerdo no se da por culpa de los dos extremos, el extremo que estaría en la oposición y el extremo kirchnerista o de los sectores. Me parece que es cuestionable. Yo no veo en la oposición, lo digo francamente, no veo una política que obstruya la posibilidad de un acuerdo. Es más, creo que se ha mostrado desde el principio de la pandemia esa posibilidad. Sí veo una actitud tremendamente disgregadora por parte de la expresidenta, de la vicepresidenta actual, ¿no? La mejor prueba de que es cierto lo que decís, creo yo, que en la oposición no hay nadie que esté contra el sistema republicano. Yo no escuché a ningún opositor de ningún matiz dentro de los colores que pueden integrarla, que dijeran, no, república no, vamos a crear una justicia alternativa, vamos a darle preponderancia a un concepto económico que permita nuestro alineamiento fuera del sistema democrático y de un Occidente empeñado en concebir el desarrollo como condición necesaria de la construcción de civilidad. No hay nadie que diga eso. No hay nadie. Entonces, si no lo hay, no podemos hablar de extremos equivalentes. Puede ser que haya disidencia, y de esto también quiero hablar contigo, dentro de la oposición. Claro que las hay, pero no hay nadie que esté contra el sistema. Mientras que en el extremo opuesto, la disolución del sistema democrático republicano es condición sine qua non de la creación de un nuevo modelo de gobierno para la Argentina. Sí, estoy totalmente de acuerdo, ¿no? Y creo que es una disyuntiva dramática que tenemos, ¿no? Y creo que sí, por eso es tan importante, como recordabas también, una coalición amplia donde la diversidad de criterios, ¿no?, pueda más que la disidencia natural que puedan existir entre las partes. No es hora para privilegiar el yo sobre el nosotros. No es hora. Y esto significa justamente que después de la pausa que vamos a hacer sin duda, podamos conversar un poquito, creo yo que nos haría muy bien y bien a los oyentes también, sobre un acuerdo básico que no merece tal vez que sigamos abundando en él, ¿no? Que es la oposición ya está de acuerdo sobre lo que significa el oficialismo para el presente y el futuro de la Argentina. Entonces hablemos de aquello que la oposición tiene que generar todavía en términos de acuerdo.
Claro, claro. En realidad uno ve, a veces me pregunto, Santiago, ¿no? Si lo que uno ve de cierta disgregación, algunas pequeñas chicanas y diferencias de la oposición son parte necesaria de un juego de disputas por el liderazgo o están preanunciando la ausencia de vocación de ser alternativa de poder. Pero bueno, si te parece vamos a un temita y volvemos después de la música y seguimos con estas cuestiones. Bueno, brindemos mientras tanto. Vamos, brindamos. Bueno, seguimos entonces conversando un poco, Santiago, sí, sobre esta necesidad de un acuerdo y de una alternancia en la democracia y las limitaciones que nosotros vamos viendo que tenemos para que eso funcione así, ¿no? Entonces habíamos quedado un poquito en hablar de cómo está la oposición en este sentido, ¿no? Claro, nos parecía indispensable, me parece, por el curso mismo que tomó la conversación, que así como debe haber una convergencia primaria, básica, en torno a lo que significa deponer diferencias necesarias en función de acuerdos indispensables por la hora en que estamos viviendo, para que la oposición sea ante todo la expresión de la defensa de un sistema antes que de una perspectiva sobre cómo ejercer la gestión política dentro del sistema. De igual manera nos parecía, ¿no es cierto?, importante preguntarnos, más allá de ese acuerdo básico que la oposición tiene sobre lo que representa el oficialismo en el presente y en el porvenir de la República, sí, ¿cuál es, más allá de ese diagnóstico, la concepción que la oposición tiene sobre cómo se debería gobernar para poder no solo conquistar el poder como alternativa a ese temor generado por la disolución de la República, sino para afianzarla, para poder consolidarla, para poder brindarle una continuidad en el tiempo donde estas alternancias a las que vos te referías no sean la expresión de una puesta en riesgo del sistema, sino una expresión de su misma fortaleza. Claro. Mientras hablaba Santiago, me estaba preguntando ¿qué hace posible que un país, por ejemplo, como Portugal, haya frente al abismo, que fue el enorme endeudamiento que tenía Portugal hacia el 2015-2016, sí, un conjunto de dirigentes de posiciones que uno podría decir antagónicas, desde la socialdemocracia, pasando por grupos de izquierda como el trotskismo y el Partido Comunista, y un partido de centro derecha, y pudieron hacer un acuerdo y salvar al país. ¿Por qué eso? ¿Por qué eso parece misión imposible en la Argentina? Yo creo que la dificultad para responder taxativamente a lo que vos te preguntás proviene precisamente de una evidencia, ¿no? Y es que aún no advertimos signos, ya no digo de conciencia partidaria o sectorial, sino precisamente de algo mucho más fundamental, que es conciencia nacional, conciencia del país, conciencia del conjunto, de lo prioritario. Vos fíjate que la prensa refleja, tanto en todas sus modalidades, expresiones de figuras de distinta orientación en la oposición que aparecen esencialmente o primeramente caracterizadas como eventuales figuras hegemónicas en la disputa por el liderazgo de las fuerzas opositoras. No es esto lo que hoy necesitamos. Yo lo puedo comprender también, pero lo que primeramente creo yo que necesitamos como ciudadanos es ver a esas figuras de relieve hegemónico dentro de cada tendencia
unidas en un discurso que le permita a la ciudadanía escuchar algo así como esto. Miren, nosotros vamos a seguir discutiendo para ver de qué manera representamos al conjunto de la oposición, pero pueden ustedes estar seguros de que sea quien fuere esa figura, tenemos claro, todos nosotros, que lo que hay que hacer de aquí en adelante es esto y esto. ¿Para qué? Precisamente, no solo para salvar al país del riesgo que corre por un oficialismo que quiere destruir el sistema, sino básicamente para que se confíe en que la pluralidad de voces no es enemiga de la unanimidad de criterios esenciales para el país. Claro. Esto, bueno, parece... también voy a usar una categoría no muy política, pero para que estas cosas pasen, hace falta una cuota de buena fe, me parece. Es decir, de poner los egoísmos. No quiero parecer un pastor, ¿no? Es decir, hablando de estas cosas, pero me sigo acordando de Portugal, porque allá tampoco es que hubo líderes de la talla de Felipe González o de la talla de Fernando Enrique Cardoso. Hubo quizás líderes un poco menos pretenciosos, pero con la suficiente humildad como para entender el peligro, ¿no? Claro. Bueno, Mário Soares representó en Portugal, después de la Revolución de los Claveles, la estatura de un estadista que justamente cuando ganó las elecciones que permitieron el tránsito de la dictadura militar a la Revolución de los Claveles y de la Revolución a la Organización Democrática, no vaciló en convocar a las fuerzas que disputaron el poder con él en las elecciones a que se aproximaran al gobierno no solo con sus opiniones, sino con un proyecto de gestión complementaria y fortalecedora de aquel que él quería llevar a cabo. Pero esa buena fe, que no es un mensaje apostólico, tiene que ver, vos sabés, yo lo vivo así, con un valor fundamental de la democracia republicana, que es la consideración del prójimo como alguien significativo. Es decir, la posibilidad de entender que el otro es indispensable. Pero no indispensable en el sentido piadoso de que merece todo mi amor. En política yo no estoy muy seguro de que el amor juegue un papel decisivo, pero sí la conciencia de la necesidad prioritaria, que en este caso es la Constitución Nacional. ¿Cuál es mi deseo? Te lo expreso así antes de darte la sorpresa que tengo para vos hoy. ¿Cuál es mi deseo? Mi deseo más profundo es ver a los líderes de esto que llamamos, la expresión es tremenda si se la piensa, juntos por el cambio. Si pensamos cada palabra de lo que designa a este conjunto, que debe dejar de ser un conglomerado para ser fundamentalmente la expresión orquestal de un propósito, ¿qué es lo que deseo? Ver a esos líderes en coro, pronunciándose juntos por aquellos ideales de la democracia que nos aseguren a los ciudadanos, mirá lo que voy a decirte, poco importa quién gane, si eventualmente ganare, poco importa quién gane, si va a ser capaz de representar a todos los que junto con él han dado vida a una victoria republicana. Qué interesante, qué importante lo que decís, ¿no? Bueno, es eso, ¿no? Que yo llamaba, porque no se me ocurría nada mejor, cierta buena fe, cierto altruismo. La política tiene que tener algo de altruismo, más allá del juego de los intereses que son comprensibles, las disputas por ocupar espacios, eso es parte de la política, pero no puede ser lo único. No, ni lo primordial, ni lo primordial. Porque cuando es lo primordial, ahí se crea la otra grieta,
la que favorece a la grieta de fondo. La grieta de fondo, vos lo has dicho muchas veces, es la grieta entre la república y la autocracia. Lo ha señalado también nuestro amigo Fernández Díaz. Lo hemos señalado con Guyot en nuestro libro sobre la república urgente. Esta es la grieta de fondo. Pero las configuraciones de la grieta de fondo en cada sector político que aspire a afianzar la democracia y la república consiste en privilegiar, como decíamos, la expresión, lo decías vos en el editorial, la expresión de Luis XIV, un chico de 16 años que puede decir l'État c'est moi, es decir, el Estado soy yo, pero veamos, estamos delante de un régimen aristocrático, de un régimen absolutista. Bueno, otra vez tu editorial, ¿no es cierto? Figuras carismáticas versus figuras democráticas. Figuras que son representativas de la autosuficiencia del yo frente a figuras que se creen y pueden ser más representativas del nosotros, ¿no? Qué interesante, qué interesante. Sí, estoy absolutamente de acuerdo. ¿Vos tenías una sorpresa para mí? Ah, sí. Sí, vos sabés a quién traje hoy a la mesa. Mira, ahí está llegando. Míralo. Antonio Requeni. Antonio Requeni. ¿Ya? Uno de nuestros más grandes poetas argentinos. ¡Qué bueno! Un hombre que nos quiere hacer creer que nació en 1930, dice mintiendo. No, mirá el aspecto. Y sobre todo, escucha. Se mantiene fenómeno, ¿no? Y mira cómo se mantiene su palabra, invicta en la capacidad de expresar emoción y hondura. Su poema, el que hoy nos trajo, se llama El vaso de agua. Y dice así: cuando me acuesto desde que era niño, pongo a mi lado un vaso de agua. Al apagar la luz, si lo contemplo brillar en la penumbra, me imagino que el agua es otro nombre de mi madre y estoy seguro de que, ya dormido, alumbrará el acuario de mis sueños. Sombra, misterio, música nocturna que bebo a lentos sorbos o me bebe. ¿Eres tú quien me sueña en ese extraño país donde algún día nos veremos? Dormir es un ensayo de la muerte. Por las mañanas, cuando me recuerdo, muchas veces el vaso está vacío y vuelvo desganado a la rutina de calles y de rostros, mientras llega la oscuridad, el rito silencioso de llenar nuevamente el vaso de agua para ponerlo al lado de mis sueños y saber que allí estás, que me proteges, que hay algo puro en medio de la noche. ¡Qué belleza! ¡Qué hermoso! Hermoso, Antonio, muchísimas gracias. Qué lindo, qué lindo. Estaba mientras... Sí, ¿te das cuenta? Sí. No, te decía, fíjate cómo la poesía se alimenta de lo que parece lo más obvio. Hay un cuadro de Magritte que dice: esto no es una pipa, y lo que se ve en el cuadro es una pipa. Claro, ¿qué quiere decir Magritte? Esto es una representación, no es el objeto como tal. Una de las características de la poesía es la transfiguración de lo ordinario en extraordinario. Un vaso de agua puede ser mucho más que un vaso de agua, pero todo depende de la mirada y de la amabilidad con que la mirada recoja la presencia de un objeto. Algo de esto, de esta apertura hacia el otro como cosa indispensable, tal vez pueda un día imperar en la política. Claro. Y estaba pensando, mientras te escuchaba, bueno, volví a las palabras de Diana Cohen Agrés, ¿no? El significado, la esencia de la vida, en definitiva. Que bueno, a veces nos distraemos con cosas secundarias, me parece, ¿no?
Sí, hay una necesidad muy grande de huir, ¿sabes? Yo creo que la vida despierta tanto temor como fascinación, como esa emoción de la que antes hablábamos. Huir hacia la ilusión de que el poder puede permitirnos derrotar toda ambigüedad sobre el significado de las cosas, toda necesidad de un encuentro solidario con el prójimo y sembrar la vida de certezas cuando en verdad la función primordial del hombre es reabrir incesantemente preguntas, porque quien pregunta convoca a otro a responder y no solo a sí mismo. Claro, claro. Esto parece simple, pero es muy complejo, ¿no? Yo creo que es muy complejo. Y no vamos a terminar de aprenderlo nunca por aquello de Freud, que también lo citaba justamente Diana Cohen. Sí. Freud dijo esto, mira, hay 3 imposibles: educar, gobernar y psicoanalizarse. ¿Y qué quiso decir con el concepto de imposible? Que son tareas sin fin, que no hay manera de terminar de llevarlas a cabo de un modo satisfactorio. Allí donde se abre la posibilidad del perfeccionamiento, se abre también la posibilidad de lo que te decía al comienzo, la autocrítica, la crítica sin duda de una actitud intransigente y finalmente la búsqueda de un consenso. Claro, claro. Qué importante sería que los políticos, que excepcionalmente en algunos casos ha sucedido, se analizaran, ¿no? Sí, sería importantísimo, porque quien admite tener vida inconsciente puede ser mucho más razonable que quien presume que no la tiene. Claro, claro, claro. No, es que realmente es así. Sería condición obligatoria Debería, para el ejercicio de la función pública. Lo que pasa es que nadie puede obligar a otro a analizarse si no lo desea. Así ¿no? así es. Sería un contrasentido que el psicoanálisis fuera una exigencia autoritaria. No puede ser como el examen médico de admisión. No puede estar ahí. No, eso se logra, yo creo, sí, con el crecimiento de nuestros líderes, ¿no es cierto? Con líderes de mayor estatura. Pero me parece que también, Santiago, no puede uno tomar los problemas que tenemos como si fueran una plaga, ¿no? Así que ha caído sobre la Argentina. De vez en cuando alguien tiene que despuntar. Muchas veces son 1 o 2 o 3 personas que despuntan y generan un cambio en el clima político de un país, ¿no? Das en el clavo de un tema apasionante que merecería que alguno de estos domingos lo abordemos. ¿Qué es el auténtico liderazgo, no? El liderazgo que no nace de la capacidad de ejercer paternalismos o maternalismos o autoritarismos, sino la representación. Por ejemplo, fíjate vos cómo hay autores, creadores en el campo de la música, en el campo de la literatura, en el campo de la ciencia, que tienen de pronto con sus obras una capacidad de convocar y de representar un sinfín de opiniones, un sinnúmero de personas, porque han dicho algo que permite que otros sientan esas palabras o esas obras como propias. Pues bien, en el orden político, ¿cuál es la palabra representativa que me permita a mí decir, cuando está hablando un líder, me estoy escuchando? Me estoy escuchando. Qué bárbaro. Sí, ese pasa pocas veces, ¿no? Pocas veces. Son esos momentos de enorme identidad entre el representante y el representado. Se da pocas veces, en momentos extraordinarios, ¿no? Sí, a donde la investidura además gana todo su peso. Claro. Pero que yo estaba pensando que, por ejemplo, Felipe González. No estamos hablando de estamos hablando de un hombre
formado, con carisma, un hombre que ha leído, que ha participado en la resistencia a la dictadura, pero no estamos hablando de un hombre digamos, un hombre de dotes extraordinarios. Me parece que, no sabría explicarlo del todo, ¿no? Pero me parece que hay algo de la voluntad también de las personas, ¿no? Mira, yo tuve la fortuna de conocerlo, de tratarlo con cierta asiduidad a raíz de algunos foros que compartimos. Y puedo decirte que, sin duda, es un hombre de una inteligencia excepcional, de una claridad expositiva notable, pero asistido por dos atributos que van o se acercan a lo que estás planteando. Uno es el sentido común ante el peligro. Cuando él habla en defensa del sistema democrático, cuando habla en defensa de lo que sería la Unión Europea, la Comunidad Europea, o se interesa por nuestra América Latina, siempre lo hace a partir de un axioma primordial, y es que el pluralismo y el desarrollo, la libertad y el carácter programático de las gestiones políticas en libertad deben ser coincidentes. Entonces ahí vos notás sentido común, que es un atributo que no se destaca precisamente por su brillantez, sino por la hondura de la percepción de algo indispensable, básico, primario. Y el segundo atributo que tiene él, que a mí me parece que es característico de un liderazgo de primera instancia, es que es un hombre polémico, es un hombre abierto a la discusión, que lo ves integrando mesas de debate todo el tiempo y ejerciendo un atributo infrecuente: escucha. Escucha, escucha, vos lo ves, yo lo he visto, yo he estado con él, se sienta en una mesa donde hay 4 participantes y retoma lo que se dice, porque no está encerrado en la autosuficiencia. Claro. Estamos, me parece, jugadísimos con el tiempo, Santiago. Vamos a un cortecito y volvemos con Graciela. Allá vamos. Abrazo. Bueno, y ahora sí, Santiago, recibimos a la señora Graciela Fernández Vigide y al amigo Pablo Marmorato, para darles luego el pase al por qué. ¿A por qué? Hola, Graciela. ¿Cómo les va? Hola, Graciela. Hola, Pablo. Para darnos un quesito, una aceituna también, que seguramente eso, comiendo. Sí, acá está. Venga, traiga suavidez hasta esta mesa. Hoy hemos tenido un... Sí. Antes de comerme la aceituna, quería decir una cosa. Cuando entré, terminabas de decir, yo estaba entrando, vos terminabas de Santiago de decir que de alguien, pero yo me perdí quién era y mi curiosidad es muy grande. Felipe González. Estábamos hablando de él como una de las figuras que reúne atributos de liderazgo indiscutibles, pero Jorge subrayaba que a veces la capacidad de ejercer un liderazgo significativo en órdenes decisivos, como puede ser la gestión política de un país, no necesariamente requiere que sean figuras deslumbrantes o de una genialidad enseguecedora, sino que, subrayábamos, tiene que tener un profundo sentido común unido a una gran aptitud para la convivencia, el debate, la búsqueda de consensos. Y bueno, pero vos también elegiste Sabada de líder, ¿no? Que realmente fue revolucionario en España. Sí. Yo me acuerdo muy bien cuando tuvo que cerrar las minas de carbón en Asturias, donde yo estaba justamente en ese momento en España, que eran medidas porque ya daban pérdida, no se usaba, pero la gente, las familias trabajaban en el carbón, y sin embargo la cerró, y pagándoles el sueldo y todo, la gente se quejaba, ¿no?
porque claro, estaban acostumbrados a trabajar, hasta que se pudo transformar esa masa de mano de obra en que trabajaran en otra cosa. Algunos seguramente que lo padecieron hasta el final de su vida y no pudieron adaptarse a otra cosa, pero él vio cómo España entraba en la modernidad. Sí, claro. Sí. No, la pregunta de Graciela es si, porque de eso veníamos hablando con Santiago, si se trata de hombres providenciales, si se trata de hombres especiales. No hay duda que para tomar este tipo de decisiones hay que tener capacidad, coraje y determinación. Sí. Pero bueno, era un poco eso, ¿no? Cómo surgen estas personas, porque, bueno, estamos viendo la carencia que tenemos en la Argentina de este tipo de personas capaces de ver más allá de su tiempo, ¿no? Así es. Más bien al contrario, lo que vemos como se enroscan en un presente abrumador. Sí. En unas peleas que no llevan a ningún lado, discusiones que no llevan a ningún lado, ¿no? Sí. Una pérdida de tiempo y de dinero terrible. En fin. Sí. Esto mismo que señalabas, Graciela, acerca de la aptitud para el discernimiento de la modernidad, del camino indispensable que lleva hacia el futuro, o que el futuro requiere que se tenga en cuenta, ¿no? Esa aptitud notable para olfatear el porvenir como meta necesaria de la acción política, me llevaba hacia una asociación que tal vez coincidan ustedes conmigo. Yo diría que en el caso de Felipe González fue exactamente el reverso absoluto del otro Felipe, de Felipe II, ¿no? Que hundió a España en el pasado con su melancolía, con su ineptitud para discernir otra cosa que el pasado de una España que no alcanzaba a comprender cuáles eran los desafíos que le planteaba el porvenir. Ojalá que nosotros, ¿no es cierto?, podamos contar en algún momento con este olfato del futuro, que lo evidencia alguna figura que nos permita comprender que democracia y república significan porvenir, ¿no? Ahora, yo estoy de acuerdo, y Felipe estaba ahí, pero detrás de él, porque Felipe venía del sindicalismo, y tenía todo un entrenamiento de lucha. Tanto es así que cuando muere Franco, él estaba en Francia y vuela literalmente a España, y salir de España en esa época y todavía muchos años después hacia Francia, hacia otros lugares, era ir a Europa. Como si España fuera una isla, no una península grande, digamos, ¿no? Así es, así era. Así es. Ahora, él sabía que estaban en Europa, pero había gente detrás también que lo sostenía, ¿eh? Bueno, decís que... pensaba que si eso le dio cierto universalismo, ese exilio, esa presencia de los españoles de la resistencia en la Europa, ¿no? En la verdadera Europa, por entre comillas. Sí. Había una resistencia, pero además había un entrenamiento en las últimas épocas de Franco. Acuérdense que Franco había entrenado a Juan Carlos. A Juan Carlos, para que lo siguiera, pero porque Franco también sabía que se venía una modernidad. Claro. No lo podía negar. Es interesante eso, ¿no? Cuánto para hablar. Y si trasladamos el porqué aquí al Café La República. Por ahora me parece que tenemos que entregar el bastón de mando. No sea morfón, confórmese. Un porqué haciendo pie. ¿Por qué haciendo pie? Bueno, les deseamos un gran cariño un gran a los programa. Dos. Gracias. Y un gran programa.
Abrazo, Gracias. Santiago, hasta el Hasta domingo pronto. próximo. Abrazo, querido. Chao, chao.